Sí, el celular. Sí. Ya, vamos a seguir entonces con la parte más en terreno. Vimos las 10 ideas que, a mi juicio, marcan muchos cambios respecto de la antigua normativa migratoria, ¿ya? Vamos ahora a entrar en aquello que yo les decía que tiene un cambio fundamental, que es el sistema de visado, ¿ya? Vamos a hablar sobre cuándo se produce y cuándo no se produce este cambio y por qué esa sensación que muchos de ustedes me decían en el café, mencionábamos, ¿qué hacemos? Estas personas, no importa lo que hagan, parece que no las podemos regularizar. ¿Por qué antes no era un tema y hoy día sí es un tema? ¿Ya? Porque la ley cambió, porque el marco normativo cambió. Pero hay algunas ventanitas y es importante poder identificarlas. Entonces, primero, si vemos una línea, ¿verdad?, en el trayecto de una persona, lo lógico sería, o lo que ocurría antes, un permiso transitorio, se llama hoy día así, antes la visa de turismo, una residencia temporal, una definitiva y ya, si quería mucho al país, una nacionalización, ¿ya?, que no es obligatoria en ningún caso. ¿Qué ocurre hoy día? Esta línea se corta, ¿ya? Y por regla general ya no se puede pasar de manera directa de una categoría a la otra, sino estando en el país, sino solo de manera muy excepcional. Lo que no les mencioné antes cuando estábamos hablando de esto, yo les decía, este cambio de paradigma, ¿verdad? No somos el único país. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un sistema así. Entonces, si ustedes ingresan con un visado de turismo y después quieren ingresar como migrantes, tienen que salir, obtenerlo y volver a entrar. A continuación, cualquiera de ustedes me diría, ya, pero nosotros no somos Estados Unidos. Sí, claro, nosotros. Era solamente para hacerles una referencia y decirles, esto no es creación, exacto, así 100% irreal, sino que esto existe. Hay países que establecen el sistema de visado consular, pero claro, son países que pueden probablemente o que tienen la estructura como para decir, bueno, estas son las condiciones, ¿ya? Solo eso. Ya, entonces les decía, de permiso transitorio a residencia temporal, por regla general, no. De ingreso por paso no habilitado, no hay nada más, ¿ya? Porque hoy día no hay ninguna posibilidad. La ley contempla un par de herramientas fundamentalmente radicadas en la facultad del subsecretario del Interior, ¿ya?, para regularizar a personas que han ingresado por paso no habilitado, ¿ya? Esa norma estaba en la ley anterior y está en la nueva, se utilizó en el pasado, en casos puntuales, pero tuvo aplicación, y hay ahí una vía, eventualmente, de regularización, pero lo cierto es que hoy día no se utiliza y además está bastante acotada por una serie de parámetros. El permiso transitorio se otorga en frontera o consularmente, ¿ya? La población venezolana, aun cuando quiera venir por turismo, ¿ya?, mismo la población haitiana, dominicanos, todos ellos tienen un visto consular de turismo previo, ¿ya? ¿Qué exige este visto? ¿Qué significa? Que la persona tiene que obtener un permiso previo para venir, que se otorga en el consulado chileno en ese país. ¿Qué le exige ese país? Pasaporte, obviamente, pasaje de ida y regreso, acreditación de los fondos con los que va a permanecer. Para alguien que viene efectivamente a turistear, puede ser, ¿ya? Obviamente el que viene a turistear tiene un pasaje de ida y de regreso, pero cuando no es la realidad, no se ajusta. Entonces, el visto consular, lo que busca en la práctica es que aquellos que no vienen por razones de turismo no puedan ingresar al país porque no tienen ni siquiera cómo acreditar antes de salir de su país de origen que cumplirían con las condiciones. La residencia temporal, este nuevo sistema de visado que yo les decía que se llamó consular, en realidad no es consular, es una plataforma, ¿ya?, a la que se ingresa online, una web, donde se ingresa la documentación. ¿Cuál es la diferencia y por qué? Porque uno podría decir, fácil, obvio, digo que estoy en el extranjero. ¿Para qué voy a decir que estoy acá en Chile? ¿Dónde está? En Zimbabue. Listo, y pido mi visa, ¿ya? El sistema reconoce, tiene varios filtros, ¿ya? Lo primero es que
por la IP en la que hace la solicitud, casualmente si la hacen desde acá no les va a aparecer la posibilidad de solicitarla desde el extranjero, ¿ya? Entonces alguien me puede decir, bueno, pero se consigue. No, porque además usted tiene que ingresar al país y tienen que sellarle el pasaporte, timbrarlo, ¿verdad?, con el timbre de ingreso. Y eso no podría ser si la persona está acá. O sea, está pensado efectivamente para que las solicitudes se hagan desde el extranjero, ¿ya? Solo por excepción en el país, ya lo vimos, vínculo con chileno, política nacional de migración, regularización del subsecretario y por entidades públicas. De la temporaria a la definitiva, solo ciertas categorías. Lo que se busca es analizar principalmente los medios de vida, la estabilidad laboral y la conducta de la persona, ¿ya? En algunos casos, si la persona es altamente calificable para una residencia definitiva, el plazo se puede acortar, ¿ya? Y si la persona no cumple con los requisitos, se puede alargar y darle otra temporaria hasta que pueda estar en condiciones de postular a una definitiva. Esa la vamos a pasar porque tenemos ya. ¿Cuáles son las categorías de la permanencia transitoria? ¿Ya? Lo que antes se conocía solo como turismo y era un nombre y todos entraban dentro de la figura de turismo y la ley expresamente permitía, ¿ya? Esto no era, me acuerdo de algunas declaraciones, decían, no, es que la gente miente. No sé si mentira, porque la ley expresamente permitía cambiar de categoría migratoria y pasar del turismo a una residencia temporal, ¿ya? Hoy día, en cambio, se habla de una, con mucha más técnica adecuada legislativa, ¿verdad? Se habla de una permanencia transitoria y como categoría y las subcategorías. Personas que efectivamente vienen con fines de recreo, permiso para tripulantes de naves, permisos contemplados en los tratados internacionales que dan esta misma categoría, ¿ya? Aquí no podríamos encontrar a Mercosur porque el Mercosur les da una residencia temporal a los extranjeros, por lo tanto, a los chilenos cuando van a un país del Mercosur, por lo tanto Chile también tiene que dar una residencia temporal, o eso se comprometió. Permisos para extranjeros habitantes de zonas fronterizas, permisos de ingreso condicionado, permisos para residentes oficiales cuando terminan las misiones. Porque era bien injusto, si era una pura categoría y se llamaba turismo, habían situaciones también cercanas, pero que no eran turismo, o que la persona venía por menos de 90 días, pero no venía por turismo. No había otra categoría, ¿ya? Hoy día sí se permite identificar, y por ejemplo las personas que vienen a hacer alguna actividad docente, pueden postular a esta visa específicamente en la subcategoría de actividades laborales de corto tiempo, ¿ya? ¿Cuáles son las subcategorías de las residencias temporales? Entonces teníamos permanencia transitoria, residencia temporal. Aquí es donde está la mayor creación o lo central de la migración. Esta es la visa por excelencia que se debería utilizar. No solo está la ley y el decreto o el reglamento de la ley, sino que tenemos dos decretos supremos que se refieren solo a las subcategorías. El decreto número 7 del año pasado, que regula las subcategorías que vimos anteriores, las transitorias, y este es el 182, me parece, que regula las subcategorías de residencia temporal. ¿Cuáles son? El vínculo con chileno, el ingreso para desarrollar actividades lícitas remuneradas. Esta es lo que antes se conocía como la visa sujeta a contrato, ¿ya? O lo más parecido. Ahora es un poco más elevado para desarrollar actividades lícitas remuneradas, ¿ya? Vamos a ver después cómo se otorga y las dificultades que tiene, las complejidades que tiene esta visa al ser consular, al ser en el extranjero. La visa de estudiante, los trabajadores de temporada, la búsqueda de oportunidades laborales. Usted me dice, ¿por qué no nos dijo antes que había una visa para oportunidades laborales? O sea, yo puedo venir a Chile a ver si encuentro trabajo. Claro, y existe una visa. Esta visa se implementó el año 2019, ¿ya? Y entonces se hace un llamado a quienes quieran venir. ¿Quiénes están considerados dentro de ese llamado?
Aquellos que hayan estudiado en alguna de las 200 mejores universidades del mundo pueden postular a esa visa. Médicos o especialistas en análisis de datos que quieran radicarse en alguna de las regiones extremas del país, ¿ya? Tampoco garantiza obviamente el trabajo, es venir a buscar trabajo, ¿ya? Tiene un poco de ironía lo que les estoy diciendo, pero efectivamente son esas más o menos los candidatos, ¿ya? Yo no sé honestamente si alguien que estudió en alguna de las 200 mejores universidades del mundo es, tengo una oportunidad de visa laboral para ir a Chile, no me la pierdo. Esto sí que de verdad me compro el loto porque esta cuestión no pasa todos los días. Es un poco difícil. La convocatoria no sé si no tuvo casi postulantes, exacto, gracias. Creo que sigue abierta incluso, porque no, por si a alguien, exacto, porque la lógica efectivamente es convocar, tiene un buen sentido, ¿ya? Especialmente en aquellas regiones en que es más difícil contar con profesionales altamente calificados, poder hacer ese match, ¿ya? Pero también con un criterio de realidad, porque si nosotros nos creemos que estamos en otra parte, ¿cierto? Y que somos otra cosa que no somos, es difícil, ¿cierto? Convocar, o van a llegar algunos pocos, algunas pocas personas solamente van a postular en esa visa, pero existe como tal, búsqueda de oportunidades laborales. Los que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieran cumpliendo de manera efectiva su pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentran con permisos de salida, según lo dispuesto en el reglamento de establecimientos penitenciarios, los sometidos a prisión preventiva, los sujetos a libertad vigilada y los que estuvieran cumpliendo su pena en conformidad con lo dispuesto en la Ley 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas de las penas privativas o restrictivas de libertad. ¿Por qué se los leí entero? Porque se agradece este nivel de detalle, ¿ya? En el decreto ley 1094 había una referencia a una visa condenado, de hecho se le llamaba la visa condenado. Nadie sabía cómo se aplicaba, nadie sabía quién la tenía, en qué casos, ¿ya? Solo cuando hay condena y si está privado de libertad. Este es un buen desarrollo, ¿ya? Y si se utiliza bien, digamos, si se otorga con la rapidez con la que se tendría que otorgar, precisamente va a solucionar parte de lo que el criterio Valencia, ¿verdad? O lo que se ha discutido en los últimos días respecto a la necesidad de identificar a las personas que están en el país, ¿ya? La posibilidad de que, me acuerdo de capacitaciones que hicimos a los jueces del crimen y a defensores, y el gran problema que decían era que la persona no tenían cómo identificarla, no había. Entonces el juez le decía, ¿pero qué hago? ¿Llamo al registro civil? Sí, pero aquí tiene una visa, ¿ya? Y el juez puede ordenar que se tramite esta visa, ¿verdad? Y hoy día entiendo que hay una unidad nueva o un grupo especial dentro del registro civil que va a estar dedicado específicamente a la identificación de las personas extranjeras. Aquí está la visa, ¿ya? La situación anterior era tan absurda, no sé si ustedes saben que uno de los requisitos para dar cumplimiento a los beneficios de la ley 18.216, por ejemplo, la remisión condicional o la libertad vigilada, es que la persona tiene que tener un trabajo, ¿ya? Y no le dábamos visa. Vea usted cómo trabaja. Era como una cosa así, porque claro, le exigían para poder dar cumplimiento, porque si no estaba en infracción, para dar cumplimiento a los requisitos de vigencia de ese beneficio, el que tenía que tener un trabajo. ¿Pero y cómo trabajo? Si no me van a dar trabajo porque no tengo visa, no tengo un permiso para trabajar. Ah, vea usted. ¿Pero esta visa entonces le da permiso? Claro, y todo el tiempo, y además está pensada desde el día 1. O sea, el que está con un procedimiento tiene derecho a trabajar y el otro no. Claro, exactamente. Bueno, digamos que el otro, pero exactamente, vamos construyendo de a poco. Esta es una buena medida, la norma está, ¿ya?
lo importante es poder aplicarla y aplicarla de manera rápida, ¿ya? Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos mientras sea necesario para el adecuado desarrollo del proceso judicial de que son parte. Una pequeña cosa. Esta visa se termina cuando la persona termina de cumplir la condena, ¿ya? No se extiende tampoco a los familiares, tampoco es una... no es la flor de visa, pero por lo menos le permite dar cumplimiento a la pena. No, nada. Pero por lo menos mientras está cumpliendo la pena, ¿verdad? Sobre todo cuando están en un sistema, con algunos de los beneficios de la ley de 18.216, que las personas están en libertad, ¿ya? Y que tienen familia igual, que puedan durante ese tiempo que tienen que cumplir la condena y sabiendo además que al término de la condena la orden de expulsión va segura y todo, que ese tiempo puedan trabajar, puedan aportar, puedan ahorrar, puedan, no sé, dejarle algo a sus familias. Por razones humanitarias, esta visa, que uno la pasa de largo, ¿ya? Es bien importante. ¿Por qué? Porque dentro de las visas humanitarias están las víctimas de trata, tráfico, mujeres embarazadas, violencia intrafamiliar o de género, niños, niñas y adolescentes. En el caso de la violencia intrafamiliar de género, las víctimas de trata o tráfico, ¿ya? Se establece la posibilidad de que la autoridad, ya sea el Ministerio Público, el juez, ¿ya? Pueda disponer esta visa, se establece un sistema de claves, entonces hay un funcionario, el funcionario sube los antecedentes directamente a la plataforma y se le otorga una visa a esas personas, ¿ya? Es bastante habitual que en el contexto de la migración también hayan situaciones de violencia, ¿cierto? Bastante habitual. Entonces, puede ser esa una posibilidad, ¿cierto? El iniciar, lo que requiere es una visa bien acotada, porque requiere un procedimiento de familia en Santiago, en Chile, ya Santiago así, en Chile, ¿ya? ¿Cuántas personas, para no generificar, cuántas personas no huyen y no migran precisamente por la violencia de la cual están siendo objeto? Ese procedimiento en el extranjero no sirve, ¿ya? Pero un procedimiento aquí, sí. Y un procedimiento que se puede iniciar con una medida cautelar y que puede tener como antecedente, ¿verdad?, lo que ocurrió. Ahí, ¿quién me preguntaba el tema de los jueces? ¿Cómo hacerle al juez decirle, usted tiene las herramientas, ¿cierto?, para frenar esa violencia, para darle la oportunidad a esa persona? Es necesario que esa persona pueda estar regular en el país. Aquí tiene la oportunidad. Se llama visa para víctimas de violencia intrafamiliar o de género, ¿ya? Y lo dice así claramente, ¿ya? Así como la visa de condenado, esta también es una visa súper clara. Para mujeres embarazadas, ¿ya? Basta el certificado médico que acredita que está embarazada, pero exige ingreso regular, ¿ya? Y obviamente se otorga por el periodo de gestación solamente, pero que permite por lo menos que el embarazo esté controlado, sea debidamente cuidado. Religiosos de cultos reconocidos oficialmente, pacientes en tratamiento médico que acrediten que se harán cargo de su costo, ¿ya? Eso también es como muy claro en lo que está detrás de esta normativa, ¿ya? En la no utilización de los servicios sociales. Me acuerdo cuando fue la crisis en Europa, en España, del año 2011, 2012, por ahí, hubo unas declaraciones de una autoridad muy importante en España que señaló que el origen de la crisis financiera en España era los migrantes que habían ido a utilizar el sistema de salud, ¿ya? Entonces, claro, exacto. Entonces, se presta mucho para crear tremendas... no nos olvidemos nunca en esto, los migrantes aportan, ¿ya? Las personas pagan sus impuestos, las personas que pueden estar formalmente, ese es el mejor beneficio que puede tener el Estado, es tener a las personas de manera regular, ¿ya? Porque entonces el sistema funciona como debiera funcionar, ¿ya?
y los impuestos se pagan por quienes tienen que pagar los impuestos y se recaudan y se establecen planes o beneficios sociales según la disponibilidad, ¿verdad?, que pueda haber. Bien, entonces tratamiento médico solo si puede acreditar que se lo puede costear, ¿ya? Por aplicación del principio de reciprocidad u otros tratados internacionales. Esta es la visa, esta es una referencia a la visa Mercosur básicamente. ¿Cuándo ratificó Chile el acuerdo Mercosur? ¿Quién sabe? Nunca. Chile no es parte del acuerdo Mercosur, pero Chile firmó una declaración por la cual otorga los beneficios de residencia que se otorgan a los países del Mercosur y que Chile se lo otorga a algunos, no a todos. A Colombia, a Venezuela, de la región, Argentina, Uruguay y puede ser que Paraguay, no me acuerdo. Ya. Ex titulares de residencia definitiva, inversionistas y personal relacionado, permisos de negocios de múltiple entrada, permisos para refugiados y su familia, permisos para asilados políticos y su familia. Todo eso desde el extranjero. Sí, exactamente. Menos la de, y no todas las de razones humanitarias, ¿ya? Lo vamos a ver ahora. Sí. Vamos a ver específicamente las de razones humanitarias y te voy a explicar cuáles son de acá. Ya. ¿Dónde se piden las visas? Esto ya igual ya se los dije, pero se suponía que no se los había dicho. ¿Dónde se piden las visas? Correo 8, clasificador, ¿no se acuerdan? Antes se mandaban al clasificador número 8, correo central. Sí, ¿no? Así se pedían las visas antes, se mandaban. Bueno, antes de eso, o en regiones, las personas, tú ibas personalmente a la ventanilla, uno que lleva muchos años en esto, y las visas se otorgaban incluso en el día, en regiones. En Santiago, 15 días, 20 días se demora. Eso era al principio. Uno ya ni se acuerda. Ya. Hoy día ya no existe el correo, lo que es muy sano, ¿ya? Esa dilación de tiempo solo desde el correo hasta el clasificador 8, correo central, ¿verdad? Hasta que llegaran todas las cartas, entregarle la que le correspondía, y si la había puesto mal en el sobre, después solamente cuando leían el texto se daban cuenta. Bueno, eso se elimina porque se crea una plataforma electrónica del Servicio Nacional de Migración y Extranjería para el otorgamiento, prórroga y revocación, a excepción de las visas oficiales, porque esas las tramita Relaciones Exteriores. Las residencias temporales, por regla general, se deben solicitar por la plataforma desde el extranjero. Se da el permiso en trámite, la prórroga o cambio de categoría o subcategoría debe ser solicitada con no más de 90 ni menos de 10 días de anticipación al vencimiento. Esto, a mi juicio, creo que es una norma que solo complejiza, porque antes hasta el último día, y la gente pensaba que hasta el último día podía renovar su visa. Hoy día hasta 10 días antes del vencimiento, esperemos que no muchas personas pierdan o tengan que pagar una multa, ¿verdad?, por no haber visto esta regla de cálculo. Y la posibilidad de que los que se les ha vencido pueden volver a solicitarla. Ya. Ahí les puse que no se lee nada, pero cuando tengan la PPT la pueden agrandar. ¿Cuánto? Ya descubrimos dónde se piden las visas. ¿Ya? Cuando les toque no le digan, mándelo por correo al clasificador 8. Ya. ¿Dónde se pide? En la plataforma. La vamos a ver en la plataforma ahora. ¿Cuánto cuesta una visa? ¿Alguna idea? ¿Cuánto cuesta una visa? ¿100 lucas? $100. Depende del país. Bien, excelente. La mejor alumna que... Excelente respuesta, ya. Depende del país. Aquí aplica la regla de reciprocidad. Chile cobra lo que ese país le cobra a los chilenos. ¿Quién cobró primero? No lo sé. Claro, porque ya. ¿Cuál es el rango? Súper variable. Inglaterra, más de $1.500 la visa. ¿Ya? Para los ingleses acá en Chile y para los chilenos en Inglaterra. La visa peruana, $120, $140. ¿Ya? Hay algunas de muy bajo costo, ¿ya? Y otras que realmente significan un desembolso importante para la persona que tiene que ahorrar un buen tiempo para poder costearse esa visa.
¿ya? Visa que dura 1 año. Al término del año se prorroga por otro año que hay que volver a pagar y después recién puede postular a la residencia definitiva. Ya, ahí están todos los países, tarea para la casa, se los aprenden todos, cuánto cuesta la visa de cada país. ¿No? Tú le controlas en la noche que se los aprenda todo. Muy bien. Ya, ahí van a quedar, ¿ya? ¿Cuánto se demora una visa? Ya sabemos dónde se pide, cuánto cuesta, ¿cierto? Variable. ¿Cuánto se demora? Definitiva, exacto. Más de 2 años. ¿Alguien más tiene alguna otra referencia? ¿Eso está en la ley? No, la ley dijo que era 6 meses. Excelente respuesta. No dice 6 meses, pero es la ley de procedimiento administrativo la que fija un plazo de 6 meses. La visa de los niños salen rápido, un mes. Sí, sí. Muy rápido, pero ahora. Ahora, sí. El plazo sería 4 años, la definitiva, y 1 a 2 la temporal. Eso está bastante cerca de la realidad. Un poquito, porque la gente que solicita la residencia le llega muy luego, el que se acoge atrás. Ya. Eso es muy bueno también. Claro, eso lo vimos. Te permite trabajar, le oficializa que esa persona está regular en el país. No está legal, está regular la persona. ¿Ya? No hay personas legales o ilegales. Hay personas en situación de regularidad o de irregularidad o en condición jurídica y pueden decir estatus jurídico también. Todas esas pueden usar esos términos. Sí, todavía, del último, del 2021, sí. Ahora, ese proceso, por lo menos les dio, con ese proceso partieron estos certificados de visa en trámite. Claro, que les permite trabajar. En el proceso de regularización anterior, en el del 2018, no se les dio permiso de trabajo. Y eso generó una presión tremenda porque obviamente la gente necesitaba poder tener un documento para que pudieran trabajar. Ya. La ley no fija plazo. Dice que la autoridad deberá informar el estado de tramitación cada 60 días. ¿Ya? Cuando esa norma se pensó, yo dije, ya, fantástico, le van a mandar un correo cada 60 días a la persona y van a decir, su visa está aquí, vamos avanzando, y me miraron así, no seas ilusa, no va a llegar a tanto, pero efectivamente la persona puede ingresar a la plataforma e ir haciendo seguimiento del estado de tramitación, ¿ya? Y así como en el FUAS o en otros procesos, también existe una especie de pilita que va mostrando el avance que tiene, porque para que la persona calcule más o menos cuánto le puede quedar de tiempo. Y lo cierto es que en la práctica, 1 año, 2 años, 3 años de espera es algo más habitual de lo que hubiésemos querido. Certificado de residencia, ya lo vimos, y que faculta para trabajar. Así se ve la plataforma, ¿ya? www.serviciomigraciones.cl. También tarea para la casa, métanse en la noche y pueden googlear. Ha mejorado muchísimo la página, ¿ya? Es bastante intuitiva a mi juicio, no soy la más computín, y además tiene bastante información sobre los requisitos que se debe cumplir, los antecedentes que se deben acompañar. Todo se acompaña en PDF, ¿ya? Hoy día los documentos obviamente otorgados en el extranjero, apostillados, la apostilla viene con un código de barra o un código QR que permite verificar la validez del documento, copia del pasaporte y los documentos que avalan esta petición. Veamos ahora lo que yo les decía, los principales visados otorgables en Chile, ¿ya? La residencia temporal por razones humanitarias. Las víctimas de trata de personas, el ingreso se hace por funcionarios del CERMIC, ¿verdad? Pero el Ministerio Público le informa que esas personas han iniciado un proceso, hoy día la trata es un delito, por lo tanto cuando el Ministerio Público toma conocimiento, informa para que esa persona pueda tener una visa. ¿Es fácil identificar el delito de trata? Súper difícil. ¿Ocurre en la práctica? Casi nunca, ¿ya? Por lo tanto, ocurre que se identifique, no que pase. Pasa,
claro, muchísimo. No, ocurre que se identifica y que las personas pueden efectivamente postular esta visa como una aguja en un pajar. Las víctimas de violencia intrafamiliar por el Tribunal de Familia, ¿ya? Ingreso a solicitud del juez de garantía o del Ministerio Público, dice la ley, dependiendo si la violencia intrafamiliar se tramita en familia o ante el juez de garantía en materia penal, ¿ya? El juez tiene la atribución de solicitar esta visa. Incluso si ingresó por paso no habilitado. Sí. ¿Ya? Ahí se las dejo. Ahí hay una posibilidad. Víctimas de tráfico. El tráfico, antiguamente, solo se otorgaba visa a las víctimas de trata y no a las de tráfico. El delito de tráfico ocurre todo el rato. O sea, todo lo que estamos viendo en las noticias es tráfico, ¿ya? No lo llamamos coyote o lo llamamos coyote, pero son unos coyotes, ¿verdad? Estas personas que se dedican a transportar, algunos le dicen la verdad, otros no le dicen la verdad, unos los dejan, o sea, tenemos todas las alternativas, eso es tráfico, ¿ya? Puro y duro. Y está a la vista de las autoridades y las personas podrían decir que fueron víctimas de tráfico. En aquellos casos, sí, podrían. Y eso podría habilitar al otorgamiento de una visa, podría, ¿ya? Pero me parece que es hoy día bastante más difícil, menos habitual y menos posible, que mucho más difícil de probar, digamos, porque las personas no tienen cómo, ¿cierto? Cruzaron en la mitad de la nada, es como la reconducción inmediata, ¿no? En un territorio, es el mismo despoblado, entonces es muy difícil, ¿ya? Salvo que les prestaran las cámaras, los drones, se los facilitaran como medio de prueba, pero no, obviamente no creo. Ya, extranjeras embarazadas también pueden postular a la visa humanitaria, pero yo les decía solo cuando tienen ingreso regular. Y el ingreso a la plataforma se hace directamente por el servicio de salud. Y la visa de niño, niña, adolescente directamente por el adulto, ¿ya? Aquí voy a hacer un hincapié importante, digamos, decir, los niños, ¿cuál es el sentido? Obviamente la protección, ¿cierto?, especial que requieren, porque además ellos no son los responsables de la situación que están viviendo, y porque es un mecanismo absolutamente indispensable para su adecuado desarrollo, ¿ya? Al que todos los países nos comprometimos cuando firmamos, entre otras cosas, la Convención para la Protección de los Derechos del Niño, ¿ya? Entonces esta es una visa que hay que usar. El tema del pasaporte no es menor, porque es caro, y porque respecto a los niños de nacionalidad venezolana, pedir un pasaporte es como encontrar oro aquí afuera, ¿cierto? Muy difícil. La ley establece una excepción cuando se acredita que es la imposibilidad de la obtención del documento, ¿ya? Pero habría que conseguir ese documento desde el consulado que dijera que por razones de costo, por razones de capacidad, por no disponibilidad, el documento, que no se les puede otorgar un pasaporte. Y ese documento validaría el que se tramite la visa sin pasaporte, digamos. Sí, el sistema igual ha permitido ingresar con documento de identificación del nacional del país de origen del niño o la niña. Ya, pero convengamos que Colombia, Venezuela, en general, los niños, a diferencia de lo que ocurre aquí, los niños solo tienen documento de identidad a partir de los 9 años. Antes ni siquiera... Sí, diga. Una consulta, desde ahí el ingreso, por ejemplo, a la plataforma para la visa de niños y adolescentes. Sí. En el caso de que el niño y adolescente no tenga adulto responsable, que es una situación que se ha dado con ingreso de niños, niñas y adolescentes por ingreso de familias haitianas o de familias venezolanas, ¿cómo sería el procedimiento ahí desde que sea a través del Tribunal de Familia como víctima de abandono? O sea, por visa de niño, niña, adolescente, ni siquiera de... Exacto, y el juez puede ordenar inmediatamente que se le otorgue una visa. Y en el caso del pasaporte bastaría con
que desde la embajada o el consulado de Venezuela, en este caso, que es el pasaporte más difícil de conseguir, la familia logró obtener una documentación que acreditara que el tiempo de espera es promedio de, creo que es de 1 año y medio, de 2 años. ¿Bastaría con eso? Sí, efectivamente, porque eso en la práctica es una imposibilidad. Si se dijera eso, ya, a mi juicio, si yo fuera al CERMI, yo te diría absolutamente aquí, firmado, esto es válido. Pero desde mi... Sí, un documento de esa naturaleza. ¿Por qué les digo? Porque la otra vez supe un caso en que un consulado X, le certificó a la familia para que pudiera el niño optar a la visa, dijo que era imposible otorgárselo por el tema de costo, porque la familia no era capaz de cubrir el costo. ¿Ya? Y le sirvió, y con eso le otorgaron la visa sin pasaporte. ¿Ya? Un consulado o una cónsul generosa que vio, digamos, esto que yo les planteaba, la necesidad de poder darle esa identificación a los niños para que puedan desarrollarse. ¿Ya? Está súper explicado en la página cuáles son los requisitos de esta visa, lo que se tiene que acompañar, la declaración de cuidado, el pasaporte, es una visa que no tiene costo, la visa de niño o niña adolescente, tampoco se multa a los niños por residencia, por sobreestadía, por ninguna causal. ¿Ya? Así que, de verdad, la invitación es como a ver las posibilidades, no para hacerlo ustedes, ni mucho menos, pero cuando se encuentran en situaciones en que hay niños, ver la posibilidad de que estos niños puedan optar una visa. Sí. Sí, le quería preguntar yo que muchas veces niños que quedan sin cuidado de sus padres por diferentes razones, y ahí después puede tener a un cuidador o un cuidador del niño, y ese haría la facultad incluso de solicitar al consulado la documentación correspondiente, como representante legal del niño. Claro. Exacto. Pero ahí hay que ser bien cuidadoso en cómo el juez dispone el rol que va a cumplir ese cuidador, para que tenga efectivamente la representación legal, porque no es menor el tema de luego ir a solicitar al consulado, ¿ya? No cualquiera puede ir. La vigencia de los pasaportes, esto de la extensión de las cédulas y los pasaportes, en algunos consulados no se aplica. En el caso de las víctimas de violencia intrafamiliar, el juez se debe solicitar directamente que se oficie al consulado para la acreditación de esta visa. Al Servicio Nacional, no, a la plataforma. Hay un procedimiento que debiera ya estar operativo. Entonces, pedirle al juez que haga aplicable el procedimiento para solicitar la visa al Servicio Nacional de Migraciones. Y eso lo hace directamente el tribunal. Desde el tribunal. ¿Ya? Es como que un funcionario tenemos una clave para ingresar bajo la figura de funcionario judicial. ¿Ya? Y sube los antecedentes. Residencia temporal por reunificación familiar. Love is in the air. Esta es la posibilidad, efectivamente, cuando ocurre, yo no estoy incitando aquí, cuando efectivamente ocurre. ¿Ah? Todo de 90 días. Exacto. Todo el amor de 90 días. Exacto. Ah, es buena esa serie. Unas cosas que uno es de verdad. ¿No han visto esa serie? ¿No? Que se enamoran, se casan, se van todos juntos, todos en 90 días. ¿No? Es como del canal H. Ya. Residencia temporal por reunificación familiar se puede pedir en Chile, ¿ya? Solo para quienes tienen un ingreso en forma regular, es decir, el que tiene una visa de turismo, una residencia temporaria, una permanencia temporaria, puede, por reunificación familiar, estando en Chile. Si no, se solicita desde el extranjero. Pero tenemos casos, ¿ya? Cuando los niños nacen en Chile y son chilenos, ¿verdad?, por haber nacido en el territorio, esa madre o ese padre puede solicitar, si tiene un ingreso regular, puede solicitar esa visa, ¿ya? Esta es una visa que solo exige acreditar el vínculo, por lo tanto, lo que es fácil, porque tenemos un sistema de registro civil muy accesible, ¿verdad?, y podemos acreditar entonces ese vínculo. No opera para los lados, ¿ya? Los colaterales no van, padre,
padre, madre, hijo y padre. Si el hijo no tiene hijo, claro, el padre, madre o hijo y cónyuge, o análogo, obviamente, acuerdos de unión civil, matrimonios homoparentales, todas las alternativas, ¿verdad?, de reconocimiento de familia, obviamente se aplican en este caso. Contarles que estas visas, la de reunificación, la visa de niño, niña, adolescente, hoy día están consagradas legalmente, partieron siendo una práctica en la administración y se dictaban unas circulares y unos convenios que firmaba el Departamento de Extranjería con el Servicio de Salud o con el servicio público que correspondiera. Entonces se establecía el sistema, claro, de un sistema entonces de otorgamiento de visa, y esto se fue haciendo habitual y permanente, y fue sumamente natural al momento de la actualización normativa, ¿verdad?, de esta nueva ley, la incorporación. No todos los países tienen, ¿ya? La visa niño, niña, adolescente es mirado como una muy buena práctica y como un ejemplo para la región, ¿ya? Porque hay algunos países que han tenido muy buenas políticas, permisos de trabajo, no, sí, ya, pero ¿y el niño? Dependiente del permiso de trabajo. No, una visa para el niño por sí solo, por el hecho de ser niño. A los 18 años la visa se acaba, ¿ya? Pero ese niño tiene acceso a una educación regular y no con el RUT inventado, el RUT provisorio, el no sé cuantito, ¿verdad? Todas estas cosas que... No, el niño tiene derecho a una visa, ¿ya? Han tenido harto desarrollo en su minuto desde las municipalidades. Me acuerdo de las municipalidades que tenían sello migrante, firmaban unos convenios y tramitaban ellos mismos las visas. ¿Todavía? Ya. Y eso facilita mucho la obtención de esta visa. Desde el extranjero, las más habituales, la residencia temporal por desarrollo de actividades lícitas remuneradas. Esto se los quiero explicar porque alguien me preguntaba respecto al contrato. ¿Cómo opera esto? ¿Ya? Yo estoy en el extranjero, estoy en Noruega, ¿verdad? Y me contactan para trabajar. O, bueno, un caso más real. Una persona está en Perú, ¿ya? Y consigue que alguien en Chile lo va a contratar para un oficio o una actividad no altamente calificada, ¿ya? Pero yo necesito mano de obra, lo que sea, ¿ya? Entonces, sí, necesito a alguien y hacen el contacto y la persona está en otro país, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero, el empleador tiene que firmar el documento acá en Chile, ¿ya? Ante notario. Lo sube a la plataforma, ¿ya? El cónsul de Chile, en este caso en Lima, supongamos que está en Lima, se le avisa al consulado que está este documento. La persona tiene que ir al consulado, ¿ya? El trabajador, y firmar en el consulado en su calidad de trabajador, ¿ya? En el consulado. Entonces hay que, por supuesto, catetear al consulado: oye, por favor, está esta persona que necesita, que está esperando, que lleva 3 semanas, que no la han citado todavía a firmar, ¿ok? Ya. La persona firma. Ahí el documento está perfecto para servir como antecedente para la solicitud de la residencia temporal. Obviamente, les decía, el documento puede ser un contrato de trabajo o puede ser una oferta, ¿ya? Porque es una oferta porque está condicionada a la obtención de la visa. Por lo tanto, la oferta laboral también sirve, y por cuenta propia también, pero tiene que tener un contrato de prestación de servicios de al menos, la norma dice, establece un mínimo, ¿ya? Y esa persona tiene que firmar y tiene que producirse la misma formalización del documento firmado ante notario en Chile, enviado a través de la plataforma para que en el consulado la firme. Se tiene que acompañar, la ventaja es que si cambia el empleador después de todo esto, que logró conseguir ese contrato, que lo firmó acá, o sea, lo que quiero decir es que aún cuando estemos hablando de personas que no, o que tienen acceso, esto igualmente es difícil. ¿Ya? No es un proceso fácil. Muchas empresas o empleadores contratan servicios que se hacen cargo de este procedimiento, algo que debiera ser
cualquier empleador debiera ser fácil, exacto. Esto encarece, dificulta, por supuesto, muchas veces la posibilidad de que ocurra, no dificulta el proceso mismo, lo facilita. Pero se hace más complejo el que se pueda la masividad. Se pide la carpeta tributaria del empleador o acreditar solvencia económica. Así, cuando el empleador lee esta primera parte, dice, hasta aquí no me llegué, hasta aquí me llegó la buena onda. Está bien, voy a ir a firmar ante notario, pero mi carpeta tributaria no se la muestro a nadie, ¿cierto? Ya, entonces la solución, acreditar solvencia económica. ¿Qué es lo que se busca? Que no sea un contrato falso. Se me ocurrieron 10 palabras antes de falso, pero claro, exacto. Ya. Pero la idea es acreditar que es un empleador real, que tiene un giro, que tiene una actividad económica, que tiene solvencia, ¿cierto? Y que va a contratarlo para que efectivamente trabaje para él. Certificado de antecedentes penales, como en cualquier visa, todas las visas exigen el certificado de antecedentes penales, salvo obviamente los niños. Y el otro que está siendo utilizado, pero que tiene todavía una serie de trabas y que no se ha formalizado completamente porque hay un reglamento que se tiene que dictar, es la residencia temporal para trabajadores de temporada. Esta es una visa que se va a otorgar por un periodo de tiempo y la persona puede venir hasta por 6 meses en cada año, en la época en la que viene, la temporada en la que viene a trabajar. Obviamente eso genera pros y contras, porque facilita la mano de obra para la cosecha, pero debilita, por supuesto, las condiciones laborales en las que está el trabajador, que solo puede venir y que además no puede cambiar. Por ejemplo, esta visa no permite cambiar a definitiva, ¿ya? Entonces, diluye o reblandece o hace más difícil el ejercicio de los derechos por parte de los trabajadores. La de temporada es que es por varios 6 meses, en varios años, pero solo por 6 meses. Sí, solo hasta por 6 meses al año. Ya, estamos en el tiempo, yo creo, pero podemos, a ver. Perfecto, dijimos, jefa, ahí está, 5:30. Ya. Pero podemos, si quieren, si tienen algunas dudas, preguntas, comentarios, no tengo todas las respuestas, pero podemos conversar sobre, aquí Lo Prado está presente. Sí. O si alguien desde... No, tú no puedes tomar... Chao, que estés bien. No, por si alguien tiene una pregunta, básicamente aquí. Sí. Cambio de empleador. No, la visa sigue vigente. La visa no vence, que era lo que ocurría con la visa sujeta a contrato. Cambiaba de empleador, se acababa la visa. Y eso era una herramienta que podía ser muy mal utilizada, ¿ya? Porque el empleador podría decirle, si tú no aceptas estas condiciones, yo termino el contrato. Termino el contrato, se te acaba la visa. Te quedas irregular en el país, tienes 30 días para conseguir un contrato y una visa, ¿ya? Entonces, ¿el PPT, el permiso de trabajo? Ah, yo dije, ese en Colombia, con las representantes de AFUNPRO se las van a hacer llegar. Yo quiero una pregunta del tema del ingreso por paso no respecto a las notificaciones. ¿Qué pasa si una persona, un migrante notificado por una notificación o una nota por ahí, pero por razones que usted ya comentó, se va a hacer los 10 días hábiles para poder presentar el cargo y no lo puede presentar? ¿Qué ocurre? ¿Él tiene esa oportunidad o puede ser que puede presentar un nuevo recurso de amparo para poder ejercer efectivamente esa medida de exclusión? Lo que pasa es que ella hace un análisis del mérito, de ver las posibilidades reales. No es lo mismo si tuvo orden de abandono que orden de expulsión, porque si tuvo orden de abandono quiere decir que hubo un procedimiento previo, ¿ya? Donde la persona sí tuvo el inicio con la orden de abandono, es porque solicitó una visa o porque teniendo una visa se le rechazó. Entonces lo primero es que se le dicta la orden de abandono. ¿Cuál es la diferencia entre una orden de abandono y una orden de expulsión? La primera te invitan amablemente a dejar el país por tus propios medios, ¿ya? En la otra, si no te vas,
te van a expulsar por la fuerza. ¿Cuál es la orden de expulsión? Tiene un caramelo, perdón, la orden de abandono, y es que se reduce a la mitad el tiempo de la prohibición de ingreso. ¿Ya? Entonces alguien podría efectivamente decir, me conviene. Se utiliza, en otros países se utiliza y hay personas que están dispuestas a dar cumplimiento a la orden de abandono. Sí, sí, claro, ya. Sí, exacto. Y ahora tu pregunta. La persona no hizo los descargos en el plazo de 10 días que tenía. Estando notificada, no supo, hay que pensar que entre encontrar un abogado, saber lo que son los descargos, qué cosa podía, no es fácil. El decreto ley 1094 tenía un recurso especial en contra de las órdenes de expulsión. Tenía un plazo de 24 horas para interponerse. Ese sí que era bueno. Yo decía, de verdad, si alguien, un extranjero, en 24 horas logra encontrar un abogado para presentar este recurso especialísimo ante la Corte Suprema, cuando no estábamos en pandemia, o sea, había que viajar a Santiago para presentarlo si es que eran de regiones. Bueno, puede ser que la persona en los 10 días efectivamente no haya tenido la claridad y se le pasó el plazo. Se dicta la orden de expulsión. Tú me dices, ¿procede un recurso en contra de esa orden de expulsión? Procede el recurso judicial especial, primero. ¿Procede un recurso de amparo adicionalmente o en vez de? ¿Cuál es la naturaleza del recurso de amparo? Es una garantía que está vigente siempre. Y en eso la Corte Suprema no se pierde, ¿ya? Es una garantía de derecho fundamental. Entonces, bajo ese argumento, un recurso de amparo siempre procedería, ¿ya? Pero el tema es analizar el mérito, ¿ya? Porque si esa persona tuvo una orden de abandono bien fundada, ¿ya? Por alguna causal grave, ¿ya? Por la comisión de un delito grave, no pierda el tiempo, no. Lo refiero más como al procedimiento administrativo. Ah. Que existe hoy día y que una persona por diferentes razones no pudo presentarlo y pasado hace 10 días, claro. Dictada la orden de expulsión, procede, porque los 10 días son, si solo se dicta orden de expulsión, es porque esa persona no tuvo visa antes, ¿ya? Entonces, ingresó por paso no habilitado, se autodenunció y a partir de la autodenuncia se dicta la orden de expulsión. Se le notifica con el nuevo procedimiento, cuando la persona se va a autodenunciar, va a quedar inmediatamente conectada con un domicilio y un correo electrónico. Y si no tiene un correo electrónico, dice la norma, no sé si va a quedar así, tiene que inventarse un correo en ese minuto para tener un correo electrónico, ¿ya? Y va a quedar entonces conectado de esa manera con la autoridad para notificarlo cuando se dicte la orden de expulsión. Y en ese caso, después de la orden de expulsión, va a tener los 10 días. Solo en ese caso, para hacer los descargos. Se ratifica se dicta la orden de expulsión, recurso especial en contra de la orden de expulsión. Ya. Listo. Muchísimas gracias. Entonces sí, ya. Un aplauso para la profesora Macarena Rodríguez, siempre tan coloquial, tan clara en su exposición. Queremos darle las gracias por repetir este taller de migraciones que lo preparó para nuestras jornadas de la CEPAL. Y solo recordarles que estamos en periodo de elecciones, que tenemos 4 candidatos. Nuestros 4 candidatos son excelentes personas, excelentes profesionales, todos con una amplia trayectoria en la Corporación de Asistencia Judicial, que lo que buscamos es generar nuevos bríos en la federación, tener una nueva y mejor federación, una dirigencia renovada, con una forma de hacer trabajo sindical renovada, que vaya con los tiempos y que sea para y por los trabajadores. Jorge Acevedo, Juan Ulloa, Mario Araya y Mónica González son nuestros candidatos, a los que los invitamos a votar por ellos, a todos los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial que se quieran hacer parte y formar parte de nuestro proyecto AFUNPRO. Muchas gracias.